Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Tomás del canal Cupitech y en el video de hoy vamos a hablar de un producto de Motorola. Así es, el reemplazo del Motorola Moto G31, el Motorola Moto G32, un dispositivo que aún no tenemos aquí en Argentina, pero que en los próximos meses se va a ver este dispositivo. Vamos a repasar todas sus características y lo vamos a comparar al final del video con su generación anterior, el Motorola Moto G31. Así que si querés conocer todas sus características y las conclusiones finales de este video, no te separes de la pantalla porque ya estás en Cupitech y en un rato comenzamos. Y bien gente, vamos a dar inicio al video de hoy. En este caso vamos a hablar de este dispositivo, el Motorola Moto G32. Aún no se libera a los mercados emergentes o los países latinoamericanos, pero vamos a ir comentando las características de este dispositivo, las vamos a ir mencionando. Y además al final del video lo vamos a comparar con su generación anterior, el Motorola Moto G31. Eso sí, voy a aclarar una pequeña cosita. Si me ven ver mucho hacia abajo es porque tengo todo anotado en mi libreta para no perderme ningún detalle de este dispositivo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a arrancar con los materiales y calidad de construcción de este dispositivo. Así que vamos allá. Y bien gente, vamos a arrancar con el apartado de diseño, materiales y calidad de construcción de este Motorola Moto G32. En este caso los materiales de fabricación de este equipo está totalmente hecho de plástico. Tanto su frame como su parte trasera está totalmente hecho en plástico. Precisamente el material con el que está hecho es polimetilmetacrilato, que aquí se los voy a dejar al nombre específico. Tiene una denominación que es PMMA. Y es un material que vendría a reemplazar a lo que es el cristal. Es bastante resistente y es resistente a rayaduras. Y eso sí, tiene un acabado brillante. Aquí ya les voy a estar dejando algunos leaks, o sea, como algunas filtraciones de este dispositivo, y tiene un acabado brillante. Que yo, el punto negativo que le pongo a este dispositivo es que se nos va a quedar muy fácilmente adheridas las huellas a la parte trasera del equipo. Aunque bueno, lo podemos solucionar colocándole una funda protectora y no vamos a tener ningún problema. Luego, lo que es la disponibilidad de colores, se ha filtrado un video de Motorola Estados Unidos, si no me equivoco, que se los voy a dejar a continuación, en donde se puede apreciar un color podría decirse plateado o color gris metalizado. También vamos a tener como un color negro. Y me han encantado los otros dos colores que se pueden apreciar, que es como un color oro y un color rojo metalizado. Realmente colores que se ven geniales y tienen se ven muy elegantes realmente a la vista. Esperemos que aquí a la Argentina o a los mercados emergentes ingresen esta variedad de colores porque se ven geniales. Continuamos con las medidas del dispositivo. En este caso tenemos 16,18 centímetros de alto por 7,38 centímetros de ancho y un espesor que Motorola está apostando por este tipo de espesor de 8,5 milímetros, que se debe más que nada por la batería de 5000 mAh. Aquí ya les estoy spoileando lo que es la batería, y el peso se queda en unos 184 gramos aproximadamente. Así que continuamos con el siguiente apartado, que en este caso es el apartado de pantalla. Continuamos con el apartado de pantalla de este Motorola Moto G32. En este caso tiene una pantalla de 6,5 pulgadas con 90 Hz de tasa de refresco y una resolución de 1800 x 2400 píxeles. Esto quiere decir que es una pantalla 1080p, lo cual está muy bueno por ese apartado. Pero pasamos de tener una pantalla AMOLED de la generación anterior de 60 Hz a tener una pantalla IPS, tecnología IPS de 90 Hz de tasa de refresco. En este caso tiene una relación de aspecto de 20/9 y nos otorga unos 405 píxeles por pulgadas con esta resolución que maneja. Así que continuamos con el apartado del hardware de este dispositivo. Continuamos con el apartado de hardware de este Motorola Moto G32. En este caso el procesador que incorpora este equipo es el Snapdragon 680 versión 4G.
Es un procesador de 8 núcleos que rinde bastante bien para la gama en la que está este dispositivo. Además está acompañado de la GPU Adreno 610, una GPU que incorpora muchísimo lo que es la gama media baja, que no está nada mal. Ya vamos a hablar más adelante sobre esta GPU. Y es un procesador que está fabricado en 6 nanómetros, una litografía de 6 nanómetros, por lo que es un procesador mucho más eficiente que su generación anterior. Así que vamos a tener una muy buena eficiencia en lo que es energética y un buen rendimiento general en el equipo. Además tenemos dos configuraciones para este dispositivo. Una configuración de 4 y 6 GB de memoria RAM y una configuración de 64 y 128 GB de almacenamiento. Aunque aquí a Argentina, a los mercados emergentes, siempre llega la versión más cara, pero tendrían que traer las dos versiones porque siempre vamos a tener que pagar ese extra de hardware. Además también quiero comentar lo que son el tema de sensores. En este caso tenemos huella digital en la posición del botón de desbloqueo, lo cual está muy cómodo, realmente me parece muy cómoda esa posición. Y tenemos acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad y lo que es compás. Realmente en lo que es tema de sensores es muy completo este dispositivo. Así que continuamos con el siguiente apartado, que es el apartado del software, que es un apartado que me encanta a mí. Así que vamos allá. Continuamos con el apartado de software. En este caso es muy positivo porque corre Android 12, una de las últimas o casi últimas versiones de Android disponibles a día de hoy, con una capa de personalización que es propietaria de Motorola. Así es, corre bajo la capa de personalización de MyUX, una capa de personalización que es muy similar a Android puro, nos da una experiencia muy pura, por así decir. Y esto es muy positivo porque tiene una buena gestión de RAM y no está cargado de aplicaciones basura, como le digo yo. Así que está muy bueno por ese apartado. También incluiría algunos agregados, como por ejemplo la app de Moto, donde podemos personalizar ciertos apartados del sistema. Y también incluiría gestos, como por ejemplo el double chop, que es básicamente voltear el dispositivo 2 veces para acceder a la cámara, y todo lo que ustedes ya saben sobre los gestos propios de Motorola. Y hasta aquí llegamos con el apartado del software. Vamos directamente al siguiente apartado, que es el apartado de batería. En el apartado de batería no tengo mucho que comentar. Tiene una capacidad de 5000 mAh de batería con una carga rápida de entre 30 y 33 vatios de carga, que no está nada mal. No es la más rápida del mercado, pero se agradece que tenga este tipo de carga rápida. Continuamos con el apartado de cámara, un apartado que me encanta a mí, seguramente a muchos de ustedes también les gusta. En este caso, este dispositivo tiene una configuración de triple cámara con un sensor principal de 50 megapíxeles con una apertura focal f1.8 y es el conocido sensor de Samsung que Motorola utiliza muchísimo en sus dispositivos de gama de entrada, que es el JN1. También tenemos un sensor secundario de 8 megapíxeles con una apertura focal f2.2 y este sensor se encarga de gran angular. Luego tenemos un tercer sensor que es de 2 megapíxeles con una apertura focal f2.4 que tiene doble función. Puede ser o macro, se puede usar como macro, o también se puede encargar de lo que es el efecto desenfoque, que básicamente deja en primer plano a la persona o al objeto y al fondo lo desenfoca. Así que está muy bueno por ese apartado. En este caso, esta configuración de cámaras nos permite grabar en una calidad de 1080p a 30 fotogramas por segundo. Y no me quería olvidar, eso sí, de la cámara frontal, porque en este caso tenemos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura focal f2.4 que también nos va a permitir grabar en una calidad de 1080p a 30 fotogramas por segundo. Continuamos con el apartado de conectividad. Continuamos con el apartado de conectividad de este Motorola Moto G32. En este caso tenemos conectividad 4G. Si se acuerdan, en el apartado de hardware yo mencioné que este procesador es la versión 4G, por lo que vamos a tener conectividad efectivamente 4G. Tenemos Wi-Fi banda dual, tenemos Bluetooth 5.2, una versión un poco más nueva. Tenemos con respecto al GPS, AGPS, GLONASS y Galileo, realmente muy completo por ese apartado. Y luego tenemos Dual SIM, pero vamos a tener que renegar lo que es el tema de la micro SD. O tenemos doble SIM o tenemos una sola micro SD
y una tarjeta SIM. Esa micro SD puede ser de 1 TB o más de 1 TB, así que no vas a tener ningún problema. Y en los teléfonos de hoy en día ya es un estándar, que es el tema de la conexión USB tipo C 2.0, que ya lo estamos viendo en todos los dispositivos que están saliendo últimamente. Y eso sí, me ha encantado, no han sacado todavía el jack de 3,5 mm para que puedas conectar tus auriculares o tu equipo de audio para que puedas escuchar tu música sin ningún problema. Así que continuamos con el apartado del sonido, que no voy a hacer aquí un paraje porque realmente no hay mucho que comentar, pero sí me ha gustado que este equipo incluye sonido estéreo con doble parlante, así que está muy bueno por ese apartado. Vamos a tener una buena calidad de sonido en este dispositivo. Y llegamos al apartado de conclusiones, que es seguramente todo lo que están esperando ahí detrás de pantalla. Llegamos al apartado de conclusiones y lo vamos a comparar con su generación anterior, el Motorola Moto G31. Vamos a ir directamente a los puntos positivos y después les voy a comentar los puntos negativos, que no son muchos, pero los vamos a comentar igualmente. Con respecto a los puntos positivos, están entre ahí positivo y negativo, pero punto positivo, tenemos el rendimiento. Este Snapdragon 680 tiene una potencia bruta mucho mejor que la generación anterior, que tenía el Helio G85, el MediaTek Helio G85. Ya hay algunas pruebas sintéticas en internet de estos dos procesadores, el Snapdragon 680, que es el procesador que tiene el Moto G32, y el Helio G85, que es el procesador que tenía el Moto G31. En este caso, en Antutu Benchmark, que es una prueba sintética de rendimiento, el Snapdragon 680 da un puntaje de 270.000 puntos, mientras el MediaTek Helio G85 da un puntaje de 239.000 puntos. En tema de porcentaje, el Snapdragon 680 en potencia bruta es un 13% más eficiente que el MediaTek Helio G85. Esto también se debe a la construcción del procesador. El Snapdragon 680 está construido en 6 nanómetros, mientras que el MediaTek Helio G85 está construido en 12 nanómetros. Además, la frecuencia en la que trabaja el Snapdragon 680 es de 2,4 GHz, mientras que la frecuencia en la que trabaja el MediaTek Helio G85 es de 2 GHz. Y aquí tiene un problemita el Snapdragon 680, ya que la GPU, que es la Adreno 610, trabaja a 600 MHz, mientras que la del MediaTek Helio G85 trabaja a 1000 MHz. Y aquí sí es un poco mejor para gaming el MediaTek Helio G85. O sea que aquí ya tenemos un punto negativo para el Snapdragon 680 del Moto G32. Pero sigamos con los apartados positivos. En este caso, el diseño me pareció un muy lindo diseño. Tiene un diseño minimalista y ahora Motorola ha apostado por hacer lo que es el módulo de cámaras un poco más cuadrado. Así que se ve bastante elegante y discreto lo que es el diseño de este dispositivo. Luego tenemos lo que es el tema de las cámaras. Tiene unas leves mejoras, pero es básicamente la misma cámara de siempre, la JN1 de Samsung, que es un sensor de esta marca obviamente, y que en la noche sufre muchísimo lo que es este sensor. Se ven las fotos muy pixeladas y granuladas, pero de día saca muy buenas fotos. Luego tenemos una leve mejora también en lo que es la cámara frontal. El modelo anterior, el Moto G31, tenía un sensor de 13 megapíxeles, mientras que esta generación, el Moto G32, tiene 16 megapíxeles. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis: no se coman el apartado de marketing porque no saca fotos a 50 megapíxeles. Tiene una explicación científica que no lo voy a explicar ahora porque el video sería larguísimo, pero saca fotos a 12,5 megapíxeles, el sensor principal estoy hablando. Así que tenía que hacer ese pequeño paréntesis. Después, el tema de software, el Moto G31 aún corre Android 11 y no se ha dicho nada de cuándo va a recibir una actualización, mientras que este Moto G32 corre Android 12 con una de las últimas versiones de Android. Y también otra cosa que me ha gustado es el tema del sonido. En este caso se incorpora en el Moto G32 un sonido estéreo, mientras que en el Moto G31 teníamos un sonido completamente normal con un solo parlante. Pasamos directamente a los apartados negativos de esta comparativa que estamos haciendo con la generación anterior y este Moto G32. En este caso, el primer punto negativo que le pongo yo es que
la generación anterior tenía una GPU mucho más potente, tenía una GPU que trabajaba a 1000 MHz, mientras que esta nueva generación, este Moto G32, tiene una GPU que trabaja a solo 650 MHz. Así que ahí tenemos un punto negativo. Otro punto negativo es el tema de la pantalla. En la generación anterior, el Moto G31 incorporó una pantalla con tecnología AMOLED y 60 Hz de tasa de refresco. Una tecnología que me parece muy buena porque esta tecnología tiene la capacidad de apagar completamente los píxeles, por lo que te va a dar unos colores negros mucho más intensos. Tiene una reproducción de color muy buena y los ángulos de visión son excelentes. Por lo que ahora en esta nueva generación Motorola decidió implementar una pantalla de tecnología IPS con una tasa de refresco de 90 Hz. Así que aquí hicieron básicamente un downgrade, podría decirse. Aunque sí tengo que comentar una cosa con el tema de las pantallas AMOLED, y es que en la vida no es todo color de rosas. Esta pantalla AMOLED tiene ciertos problemas, podría decirse. No sé si son problemas, pero cosa que hay que tener en cuenta sobre esta tecnología es que tienen una duración de aproximadamente 5 años. Por lo que podría ser unas 14.000 horas de uso y podrían ser también 8 horas de uso diario de estas pantallas. Luego de ese periodo ya empiezan a tener ciertas fallas este tipo de paneles AMOLED. Y otro punto negativo que le pongo es el precio. Aún no se sabe a qué precio va a llegar, por lo menos aquí a Argentina, porque el dólar se dispara de un día para otro. Pero se ha anunciado alrededor de unos 200 euros, que son como unos 210 dólares. Y está bastante salado este dispositivo, está bastante caro con respecto al Moto G31, que es un dispositivo que se puede encontrar en unos 150 dólares aproximadamente. Así que yo esperaría a ver cuando salga este dispositivo, a ver a qué precio viene y si conviene cambiarlo o no. Yo no sé si convendría cambiarlo, me iría a una gama superior en ese caso. Pero hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero que les haya gustado. No los aburro más, les voy a dejar todas mis redes sociales para que me pregunten cualquier cosa. Mi nombre es Tomás del canal Cupitec y no te olvides de comentar aquí abajo qué te pareció el video. Y hasta aquí llega el video de hoy, se nos ha acabado el tiempo, nos vemos en la próxima.